Buenas tardes a todos. Qué bendición poder saludarles. Es mi deseo que se encuentren muy bien, disfrutando de las bendiciones que el Señor nos da a cada uno de ustedes. Un abrazo a cada persona y recuerda que Dios te hizo y te hizo con un propósito. Así que siéntete muy amado, muy bendecido, sabiendo que eres un hijo de Dios, tienes un Padre Celestial y Él está contigo siempre a través de su Espíritu Santo. En la Biblia hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar y que siempre van a ser de ayuda a nuestra vida. Lo que quiero compartirte es esta frase: no desperdicies nada. Vamos a hablar de qué dice la Biblia acerca de esto. Hace algunos meses mi esposa y yo fuimos de compras a la central de Abasto y una de las cosas que nos impresionó bastante es ver rejas de jitomate, pero cantidad de rejas ahí formadas, encimadas, y unos minutos después empezamos a ver que lo estaban tirando hacia el camión de la basura. Una reja la tiraban, la máquina del transporte lo comprimía, y luego otras rejas y otras rejas y otras rejas, y nosotros dijimos, no pensábamos que eso se diera. Hay mucho desperdicio, o sea, se les echó a perder y todo era ya para la basura. En estos tiempos, una de las cosas que creo que todos hemos aprendido es a cuidar más los recursos que Dios nos ha dado. Espero que así sea. Recursos como el dinero, la comida, el agua, la luz, el gas, el papel de baño, pasta de dientes. La Biblia nos habla de dos tipos de gente: gente sabia y gente necia. Y dependiendo a qué grupo pertenezcamos, así es como actuaremos, y también, desde luego, estaremos recibiendo los buenos resultados o los malos resultados. Pues de acuerdo a la palabra del Señor, entonces, uno puede vivir sabiamente o puede vivir neciamente. Esto lo dice en Proverbios capítulo 21, en el versículo 20. Dice: en la casa del sabio hay riquezas y perfumes en abundancia. Entonces hace una comparación, está hablando de un sabio, lo que él tiene en abundancia, y está mencionando de las cosas más abundantes que se daban en aquel tiempo. Está hablando de las riquezas, como dando a entender de un ahorro, de un tesoro que estas personas tienen. Pero por otra parte también menciona algo material, como el perfume, o como en la otra versión dice aceites perfumados. Da a entender que ellos podían disponer de cosas que eran muy necesarias, y que si en algún momento se escaseara, ellos podían echar mano de lo que tenían. Trasladando esto a nuestros tiempos, podemos pensar en nuestra alacena, donde podemos tener el frijol necesario, arroz, aceite y algunas otras cosas. Y entonces, hablando ya de la otra parte, dice: pero el necio derrocha
todo lo que tiene. No dice que el necio derrocha algunas de las cosas que tiene, sino dice que el necio derrocha todas las cosas que tiene. Entonces hay una comparación. Mientras por un lado tenemos a un sabio que es ahorrativo, el necio derrocha todo lo que tiene. Así está acostumbrado. Así es su estilo de vida. ¿Y qué pasa entonces? Que una persona que desperdicia, que derrocha todo lo que tiene, simplemente será una persona que tendrá en algún momento necesidad, tendrá escasez. Hoy vamos a ver, este mensaje es un mensaje muy sencillo, muy práctico, y lo primero que vamos a ver es un caso donde nos dice que desperdiciaron comida. Entonces, número uno, vamos a ver que desperdiciaron comida. Esto tiene que ver en el tiempo de Moisés, cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, y mientras ellos se iban trasladando a la tierra de Canaán, la tierra prometida, llegó un momento en que el pueblo se empezó a quejar porque no tenían comida. Y Dios es un Dios que nos ama, que escucha y que siempre da. Así que le comunicó a Moisés que reuniera al pueblo y que le informara que algo que Dios iba a hacer por un buen tiempo es que del cielo descendería el maná, y que ese sería algo que ellos estarían comiendo en la tarde, en la mañana, y por la tarde codornices, pero en este caso específico está hablando del milagro del maná, que la gente lo único que tenía que hacer es despertarse, levantar, acudir al campo, y ellos tenían establecido ya una medida o una cantidad que ellos deberían de recoger en base a la cantidad de personas que formaran la familia. Y así es como lo hacían cada mañana. Pero en Éxodo capítulo 16, el versículo 19, dice: y Moisés les dijo, no dejen nada para mañana. La indicación era, lleven su medida, ustedes van a recoger la porción que se ha establecido, y no tienen que recoger de más. Para mañana también habrá, excepto el día sexto, que debían de recoger doble, porque así había dicho Dios que el séptimo día no caería maná, porque sería el día de reposo. Pero en este caso todos los días, pero algunos dice aquí que no prestaron atención. Esto en otra versión dice no obedecieron. Ellos no tuvieron la confianza a la palabra de Dios, y simplemente tomaron de más y lo guardaron. Dice, y guardaron para el día siguiente. O sea, tomaron para ese día, pero además dijeron, no, pues yo no me voy a confiar de lo que Dios está diciendo. Voy a llevar también mi recipiente para que pueda juntar para el siguiente día. Y cuando miraron lo que habían guardado, sorpresa, dice que estaba lleno de gusanos, se les había podrido. Esa era la condición en que se encontraba el maná. Y entonces ellos lo hicieron por falta de confianza en Dios, y la codicia que en ellos había les hizo tomar más de lo necesario.
¿Y qué pasó? Que se echó a perder. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés no les dijo, oigan, bueno, pues está bien, yo les dije, pero ustedes no obedecieron, no creyeron a Dios, pues no hay problema. Total, Dios es un Dios que da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, así que no pasa nada. Dios va a seguir haciendo milagros y no se preocupen. Moisés no les dijo eso. Lo que la Escritura está diciendo es que se enojó mucho con ellos. Él estaba representando a Dios, el carácter de Dios. Y yo creo que lo que hizo Moisés es es algo que vino de Dios, porque es muy claro que cuando Dios dice algo y nosotros le contradecimos, nos rebelamos, le desobedecemos, él no va a ponerse muy alegre, no, sino que simplemente no va a ver con agrado lo que hemos hecho. En segundo lugar, vamos a ver ahora de un joven que desperdició su herencia. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 15 de un padre que representa a Dios y dos hijos, el mayor y el menor. Y dice la Escritura que en un día uno de sus hijos, el menor, vino a su padre y le dijo, padre, vengo para que me des la parte que me corresponde, dame la herencia. El padre no tuvo ningún problema, llamó a sus dos hijos y a cada uno le dio la parte que le correspondía. Entonces en Lucas capítulo 15, en el versículo 13, dice que a los pocos días el hijo menor juntó todo lo que tenía. Se entiende que tal vez la herencia la vendió o recibió en efectivo. El asunto es que él ya todo lo tenía ahora en efectivo, dice, y se fue lejos a otro país. Le hizo daño la cantidad fuerte, la herencia. Quizás él no estaba acostumbrado a ver, a tener una cantidad como la que él tenía y él pensó, no, pues con esto yo voy a hacer muchas cosas, voy a ir de un lado a otro, voy a gastar y voy a disfrutar la vida. Entonces, lo que dice es que incluso no se fue por ahí cerquita, sino que se fue a otro país. Y ahí vivió desordenadamente y usa la palabra y desperdició su herencia. Él vivió como él quiso, pensando que eso le iba a durar mucho tiempo. Lo que él no sabía es lo que dice el versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, la comida empezó a faltar en ese país y él comenzó a pasar hambre. Se quedó sin nada, no porque el padre no le diera, más bien por ser mal administrador de su herencia. Algunas veces estaremos en necesidades, no porque Dios no provea, sino por ser malos administradores de los recursos que Él nos da. Número 3, vamos a ver una frase que Jesús dijo, recojan los pedazos. ¿Cuándo dijo esto el Señor Jesucristo? Fue en un tiempo cuando las multitudes lo siguieron y Jesús, después de haberles enseñado las cosas del reino, las cosas de Dios, dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Habían estado varias horas, habían viajado de lejos, tenían que regresar caminando nuevamente a casa
Y Jesús llama a sus discípulos y les dice, oigan, ¿dónde vamos a comprar para tantas personas, para esta multitud? Dice la Biblia que Él hizo esa pregunta para probarlos a ver qué decían, porque Él sabía lo que iba a hacer. En esa multitud consistía en 5,000 hombres y aparte las mujeres y los niños. Ellos se espantaron cuando Jesús les dijo, pues ustedes denles de comer. Los discípulos más bien decían, maestro, ya termina, hay que enviarlos a su casa, tienen hambre. Y Jesús les dice, ustedes denles de comer. Y entonces dicen, no, pero pues ni siquiera trabajando 8 meses todos nosotros obtendríamos el dinero para darle de comer a toda esta multitud. Y Jesús quizá les dijo, pues ustedes vean qué hay. Y uno de los discípulos dijo, mira, lo único que yo pude ver es que hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero pues esto no es nada para lo que se requiere. En el versículo 11, estamos en Juan capítulo 6, versículo 11, dice, Jesús tomó los panes, dio gracias, y sirve esto para recordarnos que los alimentos se tienen que tomar con un espíritu de gratitud, con acción de gracias. Jesús tomó los panes, dio gracias y los fue repartiendo a los discípulos, sus discípulos, a la vez a la gente que estaba sentados, grupos de 50, grupos de 100. Luego hizo lo mismo con los pescados. Y vean lo que Dios hace y cómo lo hace. Dice, todos comieron cuanto quisieron. Nadie se quedó a medias, todos comieron cuanto quisieron. Cuando ya todos estuvieron satisfechos, fíjense, cuando ya todos estuvieron satisfechos, uno puede ver el rostro diferente de estas personas. Algunos quizás ya estaban a punto de desmayar, mostraban el cansancio en sus rostros, pero ahora con ese alimento donde quedaron bien contentos, como dice el refrán, que barriga llena, corazón contento, se veía otro rostro, ya otro semblante. Y los discípulos también seguramente dijeron, pues ya, listo, también nosotros estamos satisfechos, pues vámonos, no hay nada que hacer ya, aquí no hay que lavar trastes ni levantar mesas, porque todo fue ahí en la hierba. Pero ¿qué creen? Cuando ellos pensaban que ya había que irse, porque ya todos estaban satisfechos, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Otra vez dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. A uno le puede costar trabajo esto. Yo creo que los discípulos se quedaron así como aturdidos, sorprendidos, como quizás no lo dijeron, pero pensaron, pero pues, ¿qué nos está diciendo? Pues Él lo puede volver a hacer si fuera necesario, pero ¿por qué tenemos que hacer este trabajo? Pero dice, ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los panes llenaron 12 canastas. ¿Cuántos discípulos eran? 12, cada uno con su canasta. Y todos ellos
llenaron su canasta. Así que había 12 canastas. Y no dice aquí la escritura cómo lo ocuparon, a quién se lo dieron, pero lo que Jesús les enseñó a la multitud y les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros es lo que dijo, para que no se desperdicie nada. Jesús, que es el creador, que es el rey de reyes, que es el que hace milagros, Él viene y nos dice, cuando nosotros preguntamos por qué, Él nos dice para que no se desperdicie nada. Y lo está diciendo el que es dueño del oro, de la plata, de toda la creación. Así es como nosotros necesitamos entender que Dios es una persona interesada en que nosotros seamos personas que aprendamos a cuidar los recursos que Él nos da. Ahora, para terminar, yo solamente quiero compartirte algunas decisiones que nosotros como familia hemos tomado y que nos ha dado resultado, y seguramente ustedes tendrán otras ideas que también pueden poner en práctica y que les va a ayudar en este asunto de no ser personas que despilfarramos, que derrochamos, que desperdiciamos, porque cuando lo hacemos no somos cuidadosos y estaremos actuando en contra de lo que Dios ha establecido. Hablando, por ejemplo, de los ingresos en este tiempo diferente, yo creo que muchos de nosotros, nuestros ingresos han disminuido. O tal vez tú dices, yo no me ha afectado, sigo ganando lo mismo y no hay ningún problema. Quiero decirte que sí hay un problema, porque lo que ha pasado es que las cosas van subiendo y entonces tú tienes la misma cantidad de ingreso y te darás cuenta que lo que comprabas antes con cierta cantidad, ahora necesitas una cantidad mayor para comprar las cosas. Entonces, mientras haya un aumento, nosotros tenemos que ser personas que aprendemos a vivir sabiamente cuidando los recursos que Dios nos da. Y aún cuando hubiera en abundancia, de acuerdo a como hemos visto que Dios da abundantemente y que quede uno satisfecho, aún así uno tiene que ser persona que no desperdicia las cosas. Entonces, hablando en cuanto a los ingresos que tiene que ver con compras, nosotros tenemos que ahora pensar más. Si antes nos dejábamos llevar por los impulsos y decíamos, yo lo compro, no hay problema, tengo una economía muy estable y eso no me va a afectar en mi economía, ahora es diferente y tenemos que revisar si realmente es una necesidad o es un capricho o es un lujo. En nuestro caso, si antes comprábamos en el súper donde dan más caro, luego nos fuimos al tianguis donde es un poco más barato, pero después fue necesario ir a la central de abastos donde todavía es mucho más barato. Con esa cantidad que designada puedes comprar todavía un poco más, te alcanza para algo más. Hay cosas que también como el agua. Antes todo el agua que se ocupaba en la lavadora, pues lo dejábamos que se fuera a la tubería, pero últimamente lo que hemos hecho es comprar algunos botes para aprovechar esa agua para las plantas, para el baño, para otras cosas que se puede
ocupar y de esa manera nos hemos dado cuenta que nuestro recibo ha disminuido en cuanto al pago. Asimismo, hay cosas como los que quizás aún no tienen focos ahorradores. Puedes invertir y comprar esos focos ahorradores que quizás sí te cuestan un poquito más que los anteriores, pero que a la larga eso va a permitir que haya un ahorro, que no estemos desperdiciando la luz. En cuanto al gas, que es algo que ha subido el 30%, lo que hemos hecho es aprovechar al máximo un calentador solar que tenemos y en ese sentido también se calienta con el sol y aprovechamos esa agua caliente y no hay necesidad de prender el boiler en estos tiempos de calor. Y así podría decirte algunas cosas como ideas, creatividad. Mi esposa sembró papaya y hemos cosechado papaya, sembró jitomate, piña y cositas, y todo eso se puede hacer en una maceta mediana o grande según la planta, y podemos tener ahí a un lado en el pasillo y estar disfrutando de esto. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros seamos personas que en estos tiempos peligrosos, tiempos diferentes, tiempos difíciles, que muchas veces no sabemos exactamente cómo será, nosotros tenemos que tener un ahorro. Si no es posible como asignar determinada cantidad, pero por lo pronto en este tiempo, no desperdiciando, es como nosotros podemos tener ahorros que antes eran como fugas que se nos iban y que juntando ya hace una cantidad, pero todo esto que sea como lo que vimos en el primer versículo que leímos de Proverbios capítulo 21, versículo 20, en la casa del sabio hay riquezas y perfumes en abundancia. ¿Cómo quieres que sea tu casa en cuanto a la provisión, a la abundancia? Bueno, vive sabiamente. Esta persona que está hablando aquí dice que tiene lo que tiene porque vive sabiamente. Y no es como el que vive neciamente, que despilfarra, que desperdicia, que no le interesa. Y esta decisión que debemos de tomar es una decisión a nivel familia, donde todos tienen que estar enterados y todos tienen que colaborar para que seamos personas que cuidemos los recursos que Dios nos ha dado, no solamente por el asunto económico, pero es por el asunto de, nosotros sabemos a través de la Biblia que desde tiempos antiguos la gente se peleaba por el agua, se peleaba por los pozos. Pues te quiero decir que no falta mucho en que, y de hecho ya está, las naciones ya no se estarán peleando solamente por el petróleo, se estarán peleando por el agua. Y desde ahora nosotros podemos ver a futuro y aunque sea mínimo, estar cooperando para que vivamos sabiamente y que no gastemos más de lo que ganamos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nos amas, nos provees y efectivamente hasta que sobre, porque así dice tu palabra, que tú nos das
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero también tú nos estás enseñando a que seamos personas que sabemos cuidar, tenemos el respeto a tu palabra, no derrochando, no despifarrando, no desperdiciando aquellos recursos que tú nos has dado. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser mayordomos fieles, que seamos buenos administradores. Te pido por cada familia que tú les bendigas y que cada uno de nosotros podamos entender que en un sentido nosotros al ser buenos administradores podemos tener un poco más debido a ese ahorro que estamos haciendo en las diferentes áreas de la vida. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que continúen disfrutando de este día maravilloso y seguramente si llevamos a cabo estos principios que vemos en la palabra del Señor, estaremos en obediencia y entonces nos irá mucho mejor. Así te deseamos que estés muy bien y que Dios esté contigo en todo tiempo. Amén. Amén, amén.